tecnología, este ratito de compartir un poco de este conocimiento que hemos traído el día de hoy, tanto mi persona, el resto de los ponentes que han estado hoy, y que nos queda todavía una semana bien amplia para conocer un poco de las tecnologías que se nos acercan, que están ya acá rodando incluso en propio Lima. Vehículos eléctricos están rodando, vehículos con tecnología de estacionamiento autónomo, tecnología con cualquier tipo de componentes electrónicos que cuando le digo a mis muchachos, les digo, adivinen quiénes van a reparar estos vehículos. Son ustedes, señores, Senati, son los que van a reparar esos vehículos dentro de poco y ya están reparando vehículos. Entonces, bienvenidos a este ratito de tecnología, bien agradable. Y bueno, vamos a comenzar presentando la empresa Federal Mogul. Federal Mogul es una empresa, la segunda más grande productora de repuestos en el mundo, para los que no lo conocen. Produce más del 75% de lo que genera es para equipo original, o sea, fabrica para el equipo original cuando ya viene de planta, cuando viene de fábrica. Tiene alrededor de unas 26 fábricas de autopartes en todo el mundo, diseña en todas partes del mundo. Tiene 3 centros de diseño, uno en China, otro en Alemania y otro en Estados Unidos. Es una empresa bastante grande, ampliamente conocida. Algunas de las marcas que forman parte del portafolio de Federal Mogul son la marca Verú, una bujía de origen alemana, una excelente bujía, equipo original en vehículos como BMW, Mercedes-Benz, Volvo y otras marcas más. También la marca Seal Power para la parte de pistones, parte de anillos, todo lo que conforma la parte del motor y desarrollos tecnológicos. Luego tenemos a Nexto, tenemos Veral en Alemania, también la marca Ferodo, que es la parte de todo lo que tiene que ver con pastillas de freno, todo lo que es la parte de frenos para los vehículos automotores. Es una planta o varias plantas que tenemos en Europa. Es tan así esta marca de reconocida que cuando tú en Europa vas a buscar una pastilla de freno, le dices, dame una Ferodo. Son marcas ultra conocidas. Luego la casa Glico para empaques. Luego pasamos a la marca MUC de suspensión, Payen y Felpro en estoperas y lo que es sellado de motor. Wagner iluminación, Wagner frenos, la línea para alta competencia Speed Pro, que está allí en el medio, la línea FP Diesel, parte del motor para vehículos diésel, y el resto de nuestras marcas como Gexer, partes de motores, la línea National y la línea Air. Entonces, todo un mundo de tecnología, y el día de hoy vamos a conocer a la mayor o la más conocida de nuestras marcas, que se trata de Bujía Champion. Más que una marca, más que un nombre, es un símbolo, es un producto que representa incluso lo que tiene que ver con los eventos racing, lo que es desarrollo, que aunque esa marca por razones indiferentes no ha entrado tan bien al Perú, en el resto del mundo, en muchísimas partes, ampliamente conocida. Y parte de la historia, pues les digo, Champion nace en 1907. Luego, en el año 1908, solo para que tengan idea quién es Champion, la bujía que utilizó el motor, el vehículo Forte, era la bujía X llamada, la ven allí, la X Flux, esa que está allí empavonada negra. Esa bujía fue la que utilizó el primer vehículo de producción masiva, de producción industrial, llámese el Forte. Luego tenemos pues una cantidad de hazañas, muchísimas, que nos engloban lo que tiene que ver con Champion, el corbatín rojo y negro, muy conocidos, 2 colores que nos llevan a la parte de competencia, nos arropa la parte de las competencias automotrices, las carreras, por supuesto. En eso siempre fuimos campeones, eso es Champion. Luego tenemos, por ejemplo, el Concorde, el avión Concorde que voló hasta hace unos años atrás, que tenía ahí un empuje, eran 4 motores de la Rolls Royce. Cada motor generaba cerca de 17 toneladas de fuerza, y esos 4 motores estaban
energizados o estaban, digamos, acoplados por un sistema de encendido de bujías Champion. Entonces hablamos de muchísima historia que nos recuerda sobre todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Pudiéramos hablar un buen rato de toda la tecnología, pero voy a mencionar los puntos más interesantes. La bujía Champion es la bujía que tiene más victorias en la Fórmula 1. Hoy en día pasa más de 800 victorias en Fórmula 1. Desde el primer día que nace la Fórmula 1 hay bujía Champion y están en todo el mundo. Hemos ganado premios de diseño, hemos ganado premios de todos tipos en todos los continentes. Eso es Champion. Más que una marca, es la historia del automóvil. Champion está en todo el mundo. Hay muchas plantas, Estados Unidos, hay plantas en Burlington, Cambridge, en México, una planta de Vallejo, la Ciudad de México. Tenemos también una planta en Capri, Italia, hay una en Francia, la de Lyon. Tenemos una planta dos plantas en Alemania, una en la India y otra en China. Esas son las plantas que trabajan con desarrollo y con producción de equipo y bujías Champion. Champion, para que sepan, no solamente Champion es bujías de encendido para motores de combustión interna, sino que también tenemos lo que se conocen como los glow plug o las bujías de preencendido, precalentamiento para los motores diésel. De hecho, como equipo original para muchas marcas, las pueden ver por allí, en la que, por ejemplo, se tienen que obtener unas respuestas en los motores, por ejemplo, tan nuevos como Euro 4 y tal vez Euro 5. En 3 segundos tengo que alcanzar temperatura de esa resistencia de 360 grados centígrados o más para poder precalentar esa mezcla de combustible y que el encendido sea muchísimo más rápido. Eso es tecnología y tecnología Champion. También los cables de encendido Champion. Hay baterías Champion, cepillos limpia parabrisas Champion y es una cantidad enorme de componentes, bobina Champion. Y también está entrando en nuevos diseños que a lo largo de esta capacitación vamos a hablar de estos nuevos desarrollos que tiene la marca Champion. Como equipo original en muchas partes. Atención ustedes que se están iniciando, muchachos, cuando vean esta marca OE o OEM, significa de que ese producto que está dentro de esa caja tiene equipo original. La están comprando en un repuestero, la están comprando en un concesionario, pero también son productos que se producen para el vehículo cuando sale de la línea de ensamblaje, cuando se ensambla un vehículo, donde entra en pleno desarrollo y pleno nacimiento los motores de combustión interna. Por eso tenemos acá el sello OEM. Fíjense algo, hay mucha gente que dice, no, es que las mejores bujías son tales o cuales, las originales. Les voy a contar un cuento, ¿no? Muy rápido. No hay una sola marca, ninguna, ni Toyota, Mitsubishi, ni BM, ninguna, produce el 100% del vehículo. Un ejemplo es que la ensambladora de vehículos se llama ensambladora, no fábrica de vehículos. No se fabrica un vehículo en una ensambladora, no, requiere de más de 5.000 piezas y unos 4.000 proveedores diferentes para ensamblar un vehículo automotriz aproximadamente, y unas 10.5 horas promedio para ensamblar un vehículo desde que entra en la línea inicial hasta que sale el vehículo ya ensamblado, pintado y directo para la prueba de carretera o lo que se tenga que hacer para distribuir ese vehículo en cualquier parte del mundo. Entonces, no importa que algunos productos no tengan el logo original, pueden tener el logo, el nombre de la marca Hyundai, Mitsubishi, Mahindra, Toyota, Chevrolet o cualquiera de ellas. Muchas veces nosotros conseguimos que lo que está dentro es otra marca, porque nadie fabrica, repito, el 100% de su vehículo. Cuando nosotros compramos un vehículo, la batería no dice Mercedes-Benz, ni tampoco los neumáticos dicen Volkswagen, no, sino que simplemente proveedores de la industria automotriz se encargan, ¿verdad? Bien, pasamos
a las aplicaciones, son muchísimas. Tenemos desde vehículos hasta montacargas, desde plantas eléctricas hasta cortadoras de gramas, desde pequeños motores para avioncitos a control remoto, donde hay bujías muy pequeñitas, hasta cualquier tipo de motor de combustión interna. Para ellos tenemos una bujía Champion. Igualmente para el campo automotriz, para que por favor presten un poquitito de atención acá ya, tocando lo que tiene que ver con las aplicaciones, tenemos 4 líneas principales de bujías de encendido. Una de ellas comenzamos con la bujía con alma de cobre, esta que es la más sencilla, digamos la bujía de mayor demanda para vehículos inyectados y carburados, en donde las relaciones de compresión no son las mayores, en donde son motores de trabajo del día a día, bujías con alma de cobre, en el cual el electrodo positivo, el electrodo central, contiene un elemento de cobre. El cobre es un excelente conductor, también es un buen disipador de corriente, perdón, un buen disipador de temperatura, disculpen. Por lo tanto, la bujía se va a comportar con mucha mejor condiciones de operación. Por lo tanto, son bujías de para 20 y 25 mil kilómetros aproximadamente, la bujía con alma de cobre, pero con puntas en el electrodo de cromo, vanadio y zinc. Son bujías también con aceros de tensiones que sobrepasan las capacidades o aceros grado 1100 y grado 1200. Luego pasamos a las bujías monoplatino, las bujías azules, que vienen para un promedio de kilometraje de 60.000 kilómetros aproximadamente, unos 2 años de vida útil aproximadamente, en el cual en el electrodo positivo central tiene un inserto de platino, el cual va a tener una mayor durabilidad la bujía y va a mejorar notablemente el salto de corriente. Voy a aclarar también un punto a todos. Muchos dicen, bueno, ¿cuál es el salto de corriente? ¿Qué conviene? ¿Qué conviene? ¿Una bujía de iridio? ¿Una bujía de platino? ¿Una bujía de radio? ¿Una bujía de cromo? ¿Cuál es la bujía ideal? De una vez le respondo, la bujía ideal es la que requiere el carro, ese motor para ese momento. Yo, por ejemplo, no me justifico instalar una bujía con alma de cobre en un vehículo, digamos, de alta gama, modelo o motor GDI con inyección directa del año 2018, en la cual las presiones de compresión sobrepasan las 290 psi y la presión de combustible en marcha mínima anda muy cerca a las 300 psi también. Entonces, e incluso en alta, lo que es un GDI, podemos tener presión de combustible en línea de hasta 3000 psi. Por lo tanto, una bujía convencional es muy buena de cobre, pero no necesariamente va a aplicar para un vehículo que sí requiere una bujía, por ejemplo, de iridium, que es para 160.000 kilómetros aproximadamente. Yo también puedo utilizar una bujía que tenga una dualidad en lo que llamamos estos metales preciosos, así se le llama, una bujía con doble platino, platino en el electrodo positivo, el electrodo central, y platino en el electrodo lateral. Tanto en el positivo como en el negativo hay un pequeño inserto de platino. Esto va a hacer, no es que yo tenga mayor chispa, sino que voy a utilizar mucho mejor la capacidad de reserva que tiene una bobina de encendido. Por ejemplo, para este tipo de vehículo, un Nissan Suru, un V13 motor GA16 del año 98, por ejemplo, le va muy bien la bujía RC12YC, la que aplica para ese vehículo, y va a andar muy bien con esa bujía. Sin embargo, un vehículo como por ejemplo, a ver, tenemos puede ser un Renault de motor GDI con esta presión y esta composición, entonces va a necesitar una bujía o de doble platino o de iridium. Iridium, solo para que sepan, es el metal más denso
más resistente jamás conocido por el ser humano. Se llama iridium. Solo para que tengan idea, el iridium o parte del iridium es lo que nosotros alguna vez, lo que hemos tenido la suerte de ver un cometa en el espacio, en la cual deja una cola producto de la fricción con el espacio de miles y miles de millones de kilómetros. Esa cola, que es el destello de luz producto de la fricción por la alta velocidad que se genera con el roce y la fricción de ese asteroide con el espacio sideral arriba, esa cola tan amplia, parte de esa cola es fusión de iridium. Imagínense ustedes lo denso. Un bloque de iridium de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto, repito, un bloquecito de iridium, pesaría cerca de 600 kilogramos. Imagínense ustedes, 600 kilogramos un bloque de iridium. En el mundo solo se están produciendo actualmente no más de 3 toneladas en el mundo de iridium. Por lo tanto, es un metal muy costoso, de amplia durabilidad, sí, pero la bujía no va a tener, en el caso de la iridium, que es una bujía para 160.000 kilómetros, en la punta de encendido no va a tener un gran contenido de iridium, una pequeña punta de iridium, un pequeño de inserto que se coloca con una función de láser. Más adelante podemos hablar un poquitito de cómo se hace y cómo se construye esa bujía llamada de iridium. Vamos a pasar rápidamente a las bujías con diseños especiales. Vean todo lo que tiene que ver con lo que es el diseño de bujía Champion, y nuevamente insisto en lo que es el equipo original. Les recuerdo, las siglas OEM, estas siglas son las siglas que indican manufactura de equipo original. Entonces es una bujía que dice Champion, también puede decir estampado Volkswagen, o puede decir Ford, o puede decir Toyota, lo que sea, pero dentro es una bujía Champion. La que la construyó es una bujía Champion. Entonces, solo que va, por ejemplo, para equipo original, y allí tenemos bujías tan especiales para la casa Volkswagen, que la pueden ver allí, la bujía Sci-Fi, es una bujía de diseño 2016 que ya está en el mercado, solo para equipo original de vehículos Volkswagen con motores GDI. Luego tenemos también una cantidad de conexiones en la parte superior, como pueden ver, en el conector de la bujía, muy especial, llamado terminal COP, terminal de copa, para unas bujías especiales de la casa Volkswagen, en la cual hay una especie de cono que hace contacto a través de un haz de presión y un resorte que tiene la propia bobina contra esa bujía. En otras palabras, no es cualquier bujía la que están instalando, son bujías específicas para las diferentes condiciones del vehículo, para las condiciones, diferentes condiciones del uso del motor. Entonces, todo se va a ir adaptando. La tecnología ha evolucionado, los motores también. El combustible ha evolucionado, las bujías también. Pero a veces, muchachos y muchachas, nosotros no nos explicamos todavía cómo algunos técnicos, lamentablemente, podemos ver que los vehículos avanzan. Los vehículos hoy en día se estacionan prácticamente solos, con control de asistencia de parqueo inteligente. El caso de Equinox, por ejemplo, de Chevrolet, acá en el Perú, ya está disponible desde el año pasado, en la cual tú solamente tienes que colocar la posición en reversa, quitas las manos y el vehículo se estaciona solo, prácticamente solo. Entonces, si eso es tecnología, con la cantidad de sensores sónicos que tiene, con la cantidad de computadoras a bordo, que en ese vehículo son 24 ordenadores las que tienen activas ese vehículo, yo me pregunto todavía, ¿cómo nosotros acá, o algunos técnicos, no han tenido la conciencia, la capacidad o las ganas de hacerlo bien, de no querer avanzar? Se han quedado con la tecnología de aquellos carros, fueron muy buenos, fueron el inicio, nos inspiraron, pero ya están quedando en el pasado. Por lo tanto, tenemos que, como lo dijo el ponente anterior, tenemos que avanzar, que fue el cierre de su presentación. Tenemos que conocer esa tecnología, tenemos que montarnos, ponernos esos patines y seguir rodando ya con esa tecnología.
La tecnología está rodando ya desde hace mucho tiempo, vehículos eléctricos híbridos están ya por entrar. Hemos tenido eventos acá en el Perú, en Lima, en los últimos tiempos, en los últimos días, por cierto. Pronto se va a definir cómo se va a venir la tecnología en los vehículos de los próximos años acá en el Perú. Preparémonos acá, senatinos, senatinas, preparémonos, porque el futuro es ya, no es mañana, es ya. Voy a continuar y siguiendo con el mundo Champion, vean la cantidad o la gama de motores que requieren de bujías, automotrices, motocicletas, racing, motores pequeños, motores marinos, vehículos de nieve, vehículos comerciales, etc. Solo hay una marca en el mundo que puede cubrir todas esas necesidades, se llama Champion. Ahí pueden ver el resto de los competidores. No hay ninguna que cubra todas las necesidades de los motores de combustión interna. Por eso Champion es Champion. Continuamos. Ahora les voy a hablar un poquitito sobre el proceso de fabricación. No tengo acá la planta, tuve el honor y el orgullo de trabajar en la planta de Venezuela, por allá en los 1900 y algo, que teníamos una planta de bujías, y allí se construye, por ejemplo, lo que es el aislador de cerámica, la parte blanca. Eso no es cerámica, eso es una mezcla de óxido de aluminio con agregados de circonia, altísima tecnología, en la cual, por ejemplo, solo para que tengan idea, donde se construyen los aisladores, tenemos galpones que son 2 veces más grandes que esta área donde estamos nosotros. Solo donde se construye la parte de cerámica, porque no les cuento lo demás, porque la planta es muy grande. Algunos dirían, oye, pero construir bujía, eso se puede hacer, no sé, en un galponcito. No, esto es pequeño, pero donde se construye son líneas de producción muy grandes, porque es considerado un producto de consumo automotriz masivo. Arrancamos entonces con la parte de cerámica. Pueden ver ahí el primer aislante, en la cual hay un proceso bastante complejo, pero lo que más llama la atención es que se compacta a tal grado y se lleva a unos hornos donde dura en cocción a no menos de 18 horas a una temperatura que en el horno va a ir avanzando. Recuerdo que en la planta de Venezuela tendríamos 2 hornos largos, cada uno medía 420 metros, son 2 hornos de cocción. En el medio del horno teníamos temperatura muy cerca a los 1200, 1300, hasta 1400 grados centígrados, para que en 18 horas el aislador de cerámica salía ya listo para ser luego ensamblado. Nuestro aislador de cerámica, que su función ¿cuál es? Aislar a la bujía de la corriente que fluye por el electrodo central. Más adelante les voy a colocar imagen para que vayamos conociendo cómo es la bujía por dentro. Luego de la parte que tiene que ver con lo que se llama el shell o el casquillo, que es la parte metálica, la metalúrgica, podemos ver que, por ejemplo, acá en el electrodo lateral tenemos aceros grado 1280, por ejemplo, insertos de platino e iridio que van a ir en la punta de encendido, repito, no en el resto de la bujía, solo en la punta de encendido, bien sea en positivo y negativo o en ambos electrodos, insertos de platino iridio, y en el caso de la de cobre es solamente cromo, zinc y vanadio crudo, no lleva ningún tipo de inserto. Ahora bien, seguro se preguntarán, bueno, pero es que el cobre tiene un punto de fundición, una temperatura de fundición de muy cerca a los 240 grados centígrados, sí, pero el cobre no está por fuera, el cobre está por dentro. Así como una empanada se rellena de carne, ¿verdad? Entonces el electrodo central está relleno de cobre. ¿Para qué el cobre? Pues repito, es un muy buen conductor de corriente y es un excelente disipador de temperatura. Ojo, la bujía tiene que tener la temperatura de funcionamiento ideal, un tema que vamos a tocar un poquitito más adelante. Luego hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la capacidad de filtrar a la corriente eléctrica, el llamado resistor. Hay varios tipos de resistencia. Normalmente una bujía debe estar con una resistencia, si medimos del electrodo positivo al electrón, a la parte superior del electrodo positivo,
con un multímetro, la resistencia no debería ser mayor de 8000 ohmios aproximadamente. Entre menos resistencia tenga, mejor conductor de corriente es. Por lo tanto, una bujía que tenga 1 ohmio de resistencia es la mejor bujía, salvo que tiene que tener precisamente un elemento filtrante llamado resistor. Ese no se ve muy clara la imagen, pero un elemento que va allí, una especie de carbón que se encarga de evitar ligeramente lo que es la interferencia por radiofrecuencia. También hablaremos de ello un poquitito más adelante. Otro punto no menos interesante en la parte de la construcción de la bujía, muchachos y muchachos, este punto que está acá, creo que no tenemos tanto detalle, pero es una arandelita. Alguna gente me dice, bueno, pero ¿qué es el secreto de la bujía? No, no hay secreto, está allí adentro. A ver, justo si colocásemos acá vamos a colocar acá un alfiler y le medimos la profundidad a la bujía, donde hace tope, ese alfiler es la profundidad de la bujía, esta profundidad que vemos acá. Y acá, más o menos se logra ver una especie de arandela, vamos a llamarle guacha, ¿sí? Una pequeña guacha que lleva allí, que puede ser de bronce, puede ser de cobre, puede ser de aleación, incluso puede ser de acero. Ojo con esto, depende de dónde esté esa arandela, que vamos a llamar arandela térmica, si está más arriba o más abajo, esa arandela va a determinar con precisión cuál es el comportamiento térmico de dicha bujía. Voy a repetir, depende de la altura en donde ella se ubica, se va a determinar con precisión el rango térmico de dicho elemento. Avancemos un poco y nos encontramos con las dimensiones del casquillo o shell, en el que requiere un ajuste, requiere una precisión para poder darle la torsión que requiere la bujía. La bujía básicamente, según su cierre, su ajuste, se clasifican de dos formas: rosca plana con arandela y rosca cónica sin arandela. La rosca plana con arandela, las planas, cuando hacemos tope con la bujía, vamos a girar 90 grados y ese es el ajuste de esa bujía. No en caliente, se hace en frío. Y si la bujía es con asiento cónico sin arandela, el ajuste va a ser de 1/8 de vuelta, o sea, 45 grados, si es que llegáramos a tener el torque angular que muchos de ustedes ya conocen. Esa es la forma de ajustar una bujía. Y también la punta de encendido, hay que tener sumo cuidado, muchachos, a la hora de que vayan a recomendar una bujía. Yo no puedo alegremente decir, esta es la bujía que aplica para cual o tal vehículo. Móntale esta que le va bien, que le va chévere, yo pensaba, yo creía. Detalle que ustedes deben de borrar de esa memoria SD y borrarla. Olvídense de que yo creía y yo pensaba. No, cuando decimos eso es porque venimos a cometer errores técnicos, cosa que ustedes tienen que iniciarse de una vez con que no debemos cometer ese tipo de errores tecnológicos, malas aplicaciones. Para eso hay un manual de servicio. Hace ratito el expositor anterior hablaba de los manuales de servicio, de las aplicaciones originales, que son ingenieros que han diseñado por mucho tiempo, muchas horas de trabajo, tal o cual pieza. Y nosotros no muy alegremente podemos decir, cámbiale ese aceite, ponle aquella aplicación. No, tenemos que seguir las recomendaciones de los fabricantes. Y en cuanto a las proyecciones, hay muchísimos tipos. Y vean, por ejemplo, la tipo M tiene un alcance en la proyección de la bujía, la M, de 3 milímetros de proyección. Pero hay bujías tipo E al final, que son de 7.4 milímetros. Y si montamos esa bujía, o la L o la misma M, en un motor que es tipo, por ejemplo, tipo Y, de 1.5 milímetros de proyección, seguramente
esa bujía va a golpear el pistón apenas el motor de arranque comience a girar. Vamos a dañar ese motor. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer alguna recomendación. Nunca se va a hacer de manera alegre, hay que hacerlo pues de manera técnica. Otro detalle, y me preguntan muchísimo, no, es que tengo una bujía de 1000 electrodos. Tengo una bujía de 3 electrodos, 4 electrodos, es mejor. Yo siempre le respondo lo siguiente. A ver, ¿cuántas bobinas tienes en ese motor? ¿Una por cilindro? Sí. Si yo tengo una sola bobina por cilindro, yo tengo una sola chispa. Yo no tengo 4, ni 3, ni 2 chispas. Tengo una sola. Por lo tanto, yo no tengo más chispas con más electrodos laterales. No. Lo que sí yo puedo tener, y lo dice acá la lámina, voy a tener más tiempo de vida útil en la bujía. Sí va a durar un poquito más. Tengo mayor material para desgastar en el electrodo lateral. Pero no es que voy a tener más y menos chispas, no. Eso sí, estas bujías no se calibran, ya están calibradas. Hay unas que vienen, por ejemplo, viene un poco más pegada que otra, con menor distancia de separación, que se llama el gap, más corto o más largo. Entre más corto, menos voltaje. Por lo tanto, en marcha mínima utiliza el electrodo más corto. Pero a medida que voy acelerando, va pasando al segundo más largo o de mayor distancia, o al tercero de mayor distancia cuando estoy a plena marcha. Cuando estoy a unas 6.500, 7.000 vueltas del motor, allí obtengo entonces el funcionamiento del que esté más largo. Por lo tanto, es una bujía que solamente dura mucho más tiempo. Solamente, no obtengo mayores beneficios con esta bujía. En el caso de, voy a ganar potencia, voy a hacer un efecto racing, no. Solamente vamos a ganar, eso sí, menos contaminación del ambiente, un poquito más de durabilidad de la bujía, pero hay que enfocarse en otros aspectos y no en la bujía. La tecnología por dentro, bueno, hoy en día tenemos tecnologías tipo E.ON Power, es la bujía que va a entrar acá al Perú en los próximos meses. Les repito, hace un tiempo atrás nuestro producto se conoce, pero no ha tenido el empuje que requeriríamos. Sin embargo, ya se están firmando convenios con 2 o 3 distribuidores acá en el Perú para impulsar la marca, y desde hoy lo estamos haciendo. Desde acá yo mando un mensaje a toda esta gente que nos va a acompañar en este proyecto, Dios mediante, el próximo año, para hacer crecer a una marca que ha sido, historia, que ha sido motivo de orgullo para muchísimos, lo que es Champion. Y esta bujía E.ON es una bujía de nuevo diseño, creada por cierto en México, en Ciudad de México, en el DF, y esta bujía, con solamente 12 tipos de bujía, yo cubro el 90% del parque automotor del Perú, solamente con 12 modelos de bujía. 2, tecnología para vehículos racing, viene de alta competencia, es la misma tecnología de los vehículos de carrera, de la Fórmula NASCAR en Estados Unidos. Nuevo supresor inductivo, filtro electromagnético para evitar estática, el RFI, tipo FISS, que me minimiza muchísimo la resistencia que ofrece la bujía como tal. Por lo tanto, voy a tener mayor voltaje disponible a la hora en que yo lo requiera para ese motor. Puntas de encendido céntricas, metales preciosos en la punta de encendido, como es el platino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con esta bujía E.ON vamos a ganar todo próximamente en el Perú. Nos vamos a la pregunta: ¿qué es una bujía de encendido? ¿Qué será una bujía de encendido? ¿Qué hace una bujía de encendido? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la bujía de encendido? ¿Tiene idea alguno de ustedes? Al menos que se escuche, no todos a la vez. ¿Qué hace la bujía? Por acá, los muchachos, ¿qué hace una bujía? Rápido, ¿qué hace una bujía? No los escucho. Produce la chispa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace la bujía? Muchachos, hace de todo un poco, ya vamos para allá. ¿Qué hace la bujía? Bueno, hace de todo un poco, pero primero vamos a conocerla, ¿no? Primero lo conocemos y después vemos su función. La bujía, a ver,
Rápidamente, arriba, punta del electrodo superior o central, positivo, conexión desde bobina o cables. Seguimos bajando y nos conseguimos ese punto que es rojo pero realmente es negro. El número 14 es, el número 15, es la resistencia que les he dicho. Filtro electromagnético para evitar estática, para evitar problemas de comunicación. A ver, de Diagnos Tool. Eli, si tú me llamases ahorita a este teléfono, mi teléfono, y me marcases, ¿qué pasaría con la pantalla antes de que sonara el teléfono celular? Se va a la imagen, ¿verdad? Se distorsiona un poquito la imagen, producto de la interferencia por radiofrecuencia. Para los que están tomando nota, que de paso les felicito, eso se llama, muchachos, el RFI. RFI, que significa interferencia por radiofrecuencia. RFI. Algo así como corriente parásita, muy ligado, no es exactamente corriente parásita, pero por ahí más o menos anda la idea. Y es que las comunicaciones de los celulares o electrónicas como en la computadora se manejan con procesamiento de lenguaje binario, y hay electrónica a lo largo de cualquier computador. Aquí se hubiese contaminado con la llamada de Eli acá, se hubiese contaminado la comunicación de mi laptop, y es una computadora. Pero por ejemplo en la Equinox, que tenemos 24 o 26 ordenadores a bordo, esa señal, si yo no tengo un filtro electromagnético, una resistencia, se pudiera contaminar la comunicación del vehículo, se puede contaminar. Y por ejemplo el vehículo se puede apagar, se acelera solo, se desacelera solo, el obturador a veces no funciona, producto de que no son las bujías correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bujías para vehículos inyectados, entonces bujías con resistencia interna. ¿Cómo sabemos que la bujía tiene una resistencia? Uno, las medimos. ¿Cuánto tiene? 8000, tiene resistencia o resistor. Tiene 5000, tiene resistor. Tiene 4000, tiene resistor. No tiene resistencia, entonces es una bujía convencional, que es para vehículos carburados. Para los que están anotando, tomando nota por allí, la manera de probar las bujías sin resistencia es solamente midiendo su continuidad, donde hay flujo o no hay flujo, pasa o no pasa, nada más. Bujías para carros carburados, vehículos para carros inyectados, todos tienen que tener la letra R, no importa la marca. Puede ser Verú, que también es de Federal Mogul, alemana, igual, la R. Puede ser la competencia, igual, no importa, Bosch, NGK, Denso, Eichen, cualquiera de ellas, Marshall, Acedelco, cualquiera de ellas. Si dice R, tiene resistor, por lo tanto es para un vehículo inyectado. Continuamos y ahora sí nos vamos a las funciones de la bujía, y les digo, la bujía no solamente facilita un arco eléctrico para lograr detonar la mezcla aire-combustible, no solamente hace eso. Ojo, la bujía no produce chispa. Si no, aquí hubiese un montón de chispa aquí ahorita un rato, 30.000 voltios, y la tengo que soltar. No, aquí no hay chispa, ella no produce chispa. La chispa la genera la bobina, con sus campos magnéticos del primario al secundario. Entonces la bujía no produce chispa. Luego, logra facilitar el control térmico del encendido. La bujía, ¿saben cuál es la temperatura de operación de un motor dentro del cilindro, muchachos? En un motor GDI las temperaturas están aproximadamente entre 500 grados y 600, 700 grados centígrados dentro del motor. Imaginémonos lo que tiene que resistir nuestra heroína llamada bujía de encendido. Por lo tanto, también tiene que tener la capacidad de sacar el calor que ella recibe, no de las válvulas, no de los anillos, no del pistón, sino el calor que la bujía está recibiendo. ¿Cuántos grados? No más de 650 grados centígrados. Por lo tanto, la bujía tiene que controlar su temperatura. Tampoco una bujía fría, no me sirve.
Temperaturas por debajo de 250 grados centígrados, ocurren ciertos fenómenos que ya lo vamos a conocer. Número 3, asegurar la hermeticidad del cilindro. Si la bujía no sella bien, la compresión se cae y el motor no enciende. Tercera función. Cuarta función, elemento de diagnosis del motor o del cilindro. A ver, si yo, bueno, por ahí hay un aparatito, ¿no? Con una camarita, ustedes lo tienen, el de diálisis, con una cámara que yo coloco dentro del motor y veo cómo está el motor, el cilindro, puedo ver las válvulas, puedo ver el cárter, puedo ver la bomba de aceite, etcétera, por allá, por acá, con su luz y proyecto. Pero si no tengo la cámara, uno de los pocos medios para determinar temperatura o lo que está ocurriendo dentro del motor es precisamente, muchachos, observando a la bujía. Yo acá en el Perú también dicto cursos, clases para General Motors del Perú y ellos, los chicos de General Motors, me dicen el profesor lupa, porque yo siempre ando con mi lupa para arriba y para abajo. Claro, también la edad me ayuda para... Tenemos que ponernos nuestros lentes, pero de igual manera la lupa es para irnos un poquito al micro, irnos a la microprecisión. En los detalles pequeños está el secreto de que el motor dure o no dure. Y yo colocando mi lupa con mi bujía, como está quemando cada cilindro, yo digo, por ejemplo, en el cilindro 1, normal, todo está trabajando según condiciones, según requerimientos, todo bien. No veo mayor daño, simplemente una bujía con ciertos puntos claros en la punta de encendido de bujía. Rango térmico, bien. Consumo de combustible, bien. Filtro de aire, bien. No hay problema. En el segundo, nos conseguimos de que hay hollín, pero hollín seco, negro seco en toda la bujía. Sobre todo vamos a prestar atención al anillo de la bujía, donde está el casquillo, el shell, la parte metálica, este anillo. Vean siempre con lupa cómo está quemando. No tanto la punta de encendido, sino el anillo. Allí es donde se depositan las partículas que no han sido quemadas. Por ejemplo, hollín negro seco significa de que hay exceso de combustible en la mezcla aire. Y yo lo sé porque estoy viendo la bujía. ¿Y por qué hay mucho combustible? Seguramente condiciones que no sabemos del sensor de oxígeno. Posiblemente el filtro de aire está tapado, mezcla muy rica. O de repente una persona que viaja mucho a grandes altitudes, en donde la altitud va a afectar la condición de operación de ese motor. Más adelante lo vamos a ver. Acá, si está engrasada de aceite, con puntos brillantes de aceite, hay un problema de hermeticidad en ese cilindro, llamado anillos, llamado guía de válvulas, llamadas válvulas, asientos o lo que sea. Hay un problema de consumo de aceite en ese cilindro. Nos vamos a la número 4, formación de esmalte. Brillante, quiere decir de que hay un efecto allí donde el vehículo ha rodado en frío y en caliente, en frío y en caliente. Y posiblemente esas puntas también me hacen ver, esas puntitas grises, de que está consumiendo combustible y que en el aceite posiblemente nos encontramos con algo de lo que llaman por allí un aditivo en el aceite. Eso no es correcto. Ya los aceites vienen con sus componentes, con su química, con su, digamos, condición química de estabilidad. No podemos mermar, cambiar o desestabilizar la estructura de cada aceite. Ya eso está, digamos, diseñado para cada motor. Entonces, si nos ponemos a agregarle esos productos, lo vamos a ver en dónde, en la bujía. ¿Cuál es el color? Verde, amarillo o naranja. Luego, sedimentos. En la figura número 5 nos dice que esos sedimentos es producto de baja temperatura. El motor no alcanza altas temperaturas. Filtro de aire tapado, una bujía de rango térmico muy bajo, una bujía muy fría. Me equivoqué en la aplicación de la bujía no está trabajando correctamente. Mezclas de aire ligeramente ricas, en donde se queman, sí, porque vean la diferencia entre sedimentos que no se queman y otros que se queman pero que permanecen esparcidos dentro de la cámara de combustión. Entonces, básicamente lo que les quiero decir, muchachos, es que leyendo la bujía yo puedo saber cómo está el cilindro. Es un elemento
de diagnóstico. Pasamos a la siguiente lámina y nos dice acá factores que afectan el rendimiento de una bujía. Dice por acá, para los que también incluso están tomando nota, por ejemplo, nos dice inadecuada calibración de la bujía. Hay mucha gente, no, ponle 0.8 milímetros o ponle 1.2 milímetros para que ande mejor. Salte de las normas del fabricante. Muchas veces escuchamos eso, ¿no? Entonces, eso puede afectar obviamente el rendimiento del motor. Luego nos conseguimos también con altos consumos de combustible. Bien sea por alguna condición irregular del motor o por condición electrónica. ¿Cómo lo vemos? ¿O cómo confirmo de que la bujía está consumiendo, perdón, el motor está consumiendo mucho combustible? Fácil, me voy a los pulsos de inyección en los inyectores y me consigo que un motor que normalmente opera entre 2.1 y 2.3 milisegundos, el pulso de inyección en los inyectores, valga la redundancia, nos conseguimos que hay 3.4, 3.8 milisegundos. Eso dice de que el inyector está con una frecuencia muy alta, con un pulso muy rápido. Por lo tanto, está en marcha mínima, está contaminando muchísimo el ambiente y hay que ver cuáles son las razones de operación. A veces en los cursos que nosotros tenemos, por ejemplo, de inyección electrónica, algunos alumnos que arrancan de cero me preguntan, profesor, ¿y qué busca el sistema? ¿Por qué tantos sensores? ¿Por qué tantos actuadores? ¿Por qué tanta electrónica, programación, reconocimiento de un actuador? Señales analógicas, señales digitales. ¿Por qué tanta electrónica? Yo siempre le digo, al final del camino, ¿saben para qué es tanto cable, muchachos? Ese montón de cables, ojo, hablo del motor, no hablo de otro módulo, otro sistema. En el motor, ese montón de cables, sensores, catalizadores, obturadores, bobinas, etcétera, etcétera, son para que a la final del camino yo me vaya a lo que es el pulso en milisegundos. Eso es lo que me dice cómo está trabajando el motor según las condiciones de cada sensor. No se les olvide, pulso en milisegundos. Se van a las especificaciones. ¿Cuál es? Motor 4 cilindros, 1.5 litros. Motor GA16. ¿Cuál es el pulso normal? 2.5, 2.2. Si está en 3.8, sabemos que hay un problema en la mezcla aire-combustible. Va a estar en nosotros, en cada uno de ustedes y nosotros, ubicar el problema. ¿Por qué el pulso de inyección está tan alto? Por ejemplo. Bueno, continuamos con el resto de las fallas y nos conseguimos con conocimiento escaso sobre el grado térmico. Móntale, por ejemplo, una RC12, móntale una RC21 que anda mejor. Muy caliente. No, móntale una RC4. Anda, contamina menos el ambiente. Mentira. Bujías frías, bujías calientes. Ya vamos para allá. Vamos a resolver esa incertidumbre del rango térmico. Luego, incumplimiento de las normativas. Bueno, en nuestros países, porque igualmente en mi país es igual, el caso del incumplimiento de las normativas son las que sin querer muchas veces las incumplimos y a la final somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Les cuento un cuento rápido. Mucha gente dice, ¿por qué el origen de la inyección electrónica? Mucha gente lo dice. Yo quiero saber por qué. Bueno, mira, razón de esto, aquello, la electrónica, el transistor, el eco y todo lo demás. Sí, el inyector, ajá. Pero ¿por qué? Yo le respondo por este detalle. Por las normativas y las leyes son las que obligaron finalmente, por allá en el año 86, obligaron a los fabricantes de automóviles a tener controles de emisiones, y esto llevó por ley, no porque quisieron, mucho fue por ley, sobre todo el estado de California, en Inglaterra y en Alemania, donde la contaminación era muy fuerte, muy relevante. Entonces se decidió promulgar leyes que controlaran la contaminación ambiental. Básicamente, muchachos y muchachas,
Eso fue lo que ocurrió. Continúo. Falta de mantenimiento. Este es otro detalle más. A ver. Hace poco unos estudiantes acá en el Perú hicieron un proyecto para su titulación acerca de lo que tiene que ver con las razones. Escúchenme bien. Pudiera ser tema de su titulación acá. Escuchen bien. ¿Cuáles fueron las razones, el planteamiento del problema? ¿Cuáles son las razones técnicas por la cual fallan los vehículos en Lima? Hablaron del Perú, pero era muy amplio. Entonces se concentraron en 78 talleres acá en Perú, en Lima particularmente. ¿Y saben cuáles fueron los resultados? 8 aproximadamente, 8 de cada 10 problemas que ocurren en Lima es problema de mantenimiento. Simplemente problema de mantenimiento, nada más. Llama la atención, ¿no? Les pongo un ejemplo. A ver, ¿quiénes de ustedes o de sus padres bajan un alternador cuando no está dañado? ¿O cuándo los bajan? Cuando no manda. ¿Cuándo baja un arrancador? Cuando no arranca, cuando no gira. ¿Cuándo desmonta el motor? Cuando ya no da más, cuando el motor ya tiene problemas de hermeticidad, cuando el motor no arranca. ¿Cuándo cambio los neumáticos? Cuando está en la lona. Esa es la verdad. Y eso, señores, es falta de mantenimiento, comprobado en la titulación de estos chicos. Un trabajo excelente que hicieron el año pasado estos chicos acá en Lima, y que el resultado del trabajo ganó un premio muy especial en esa institución. Entonces, no pierdan de vista lo que tiene que ver con los planes de mantenimiento. Continúo. Factores ahora sí que afectan a la chispa de encendido, son muchos. Mucha gente le echa la culpa a la bujía. Esa es bujía, eso es bujía. No necesariamente, muchachos, porque es el último eslabón de una cadena. No podemos culpar siempre a la bujía. Tenemos que concentrarnos en la causa y no en la consecuencia. Por lo tanto, la bujía muchas veces es una consecuencia de una falla. Si la bobina tiene baja capacidad de reserva, la bujía no va a tener buen salto de corriente. Si yo no hago mantenimiento y, por ejemplo, un dato, y yo no limo bien mi bujía cuando le voy a limpiar, yo no la limpio, la rosca, el macho de la bujía o la hembra en la culata, y yo no la limpio bien, no paso allí un cepillito de bronce bien y la descarbonizo, ¿qué pasa? Que el casquillo es el que hace la tierra en la bujía. Si no hay buen contacto, no hay buena tierra. Y si no hay buena tierra, no hay buena chispa. No es culpa de la bujía, es culpa del mantenimiento, la falta de prevención. Todos estos detalles, muchachos, hay que ponerle lupa, de verdad. Y yo ando con aquí cargo mi lupa, para arriba y para abajo ando con mi lupa. A todo hay que ponerle lupa. Continuamos con el tema. Tipo de metal. No es lo mismo una bujía de cromo, de vanadio, de zinc, o con insertos, por ejemplo, de platino, de radio, de iridium, o incluso de oro industrial, que también existen. Entonces, dependiendo del metal que yo tenga en la punta de encendido y el tipo de fabricación, calidad del producto, yo obtengo los resultados que estoy buscando. Otro detalle sería la mezcla aire-combustible. Si el filtro está tapado, la mezcla se enriquece, no es culpa de la bujía. Si el filtro, si el múltiple de admisión está roto, está entrando mucho aire, no es culpa de la bujía. Si el anillo está roto, está pasando mucho aceite, está botando compresión, por lo tanto no es culpa de la bujía. Entonces tenemos que estudiar en detalle lo que ocurre dentro del motor. La disponibilidad de voltaje. Si la bobina no tiene buena capacidad de reserva, yo no tengo buen salto de corriente. Ya vamos a estudiar ese caso. Y por último, la presión de compresión. Si no tengo compresión, no enciende el motor. Se requieren 3 elementos para que el motor encienda. 1, mezcla de aire-combustible ideal. Número 2, chispa de encendido correcta. Y número 3, presión de compresión. Si yo tengo esos 3 elementos, contando la chispa sincronizada según la señal del CKP, en correlación con el CMP,
yo no voy a tener ningún problema en que el motor encienda, pero si uno de ellos falla, ese motor no va a encender. Entonces, esos son los detalles que afectan a la bujía. Pasamos ahora a la calibración. ¿Cómo voy a separar la bujía? Hay unos aparatitos especiales, hay una especificación que seguir según cada fabricante, pero la bujía, para los que están anotando, sí o sí tengo que recalibrarla. Cada vehículo es un mundo diferente y cada vehículo y cada motor requiere de una calibración muy especial para el momento en donde esté. Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos hay el mismo motor que, por ejemplo, en la ciudad de Washington tú la puedes calibrar esa separación para ese mismo motor. No lo sé, un motor, a ver, el 3.6 de la Traverse GDI 2018, que su calibración estándar es de 0.44 milésimas de pulgada, muy cerca a las 10 milésimas de pulgada aproximadamente. Pero cuando vas a California, las normas te piden menores emisiones y esa bujía tiene que estar calibrada de 0.44 milésimas de pulgada a 0.54, porque el estado te lo exige. Son condiciones de cada estado para control de emisiones, por ejemplo. Entonces, la calibración precisa la que recomienda cada fabricante. Y, por ejemplo, la calibración también tiene que ver, solo para que tengan idea, la calibración incide con el tiempo de quemado en un oscilograma, producto de la toma de una señal de un circuito primario o secundario en un osciloscopio. Pudiéramos ver que el tiempo de quemado, que allí lo dice, que es el burn time, puede ser mayor o menor dependiendo de la calibración de esa bujía. Si la separación es muy amplia, el tiempo va a ser mayor. Si la calibración es menor, el tiempo de quemado va a ser más corto. Ahora, el tiempo de quemado tampoco puede ser muy corto, porque los HC, los hidrocarburos no quemados, pasan directamente a aumentarse, por lo que van a contaminar más el ambiente y gasto más combustible sin necesidad. Para que tengan idea, el tiempo de quemado debería estar en 1 milisegundo aproximadamente. 1 milisegundo, 1.2, 1.3, 1.6 milisegundos también. Pero cuando ya pasa de 2 milisegundos, hay un detalle en cualquier motor, llámese GDI, llámese motor carburado, llámese cualquier motor de combustión interna. Esto hay que estudiarlo y es con osciloscopio. Continúo con el porcentaje de emisiones, obviamente que sube, y un detalle importante es el poder calorífico que ejerce nuestra heroína llamada bujía. Poder calorífico. Si el electrodo está muy bajo, la tensión va a ser mínima, el voltaje en un carro inyectado con una calibración muy baja va a ser de unos 5000 kilovoltios, y el poder calorífico que ejerce ese combustible, no importa que la gasolina sea de 95, 97 o de lo que sea, alto octanaje, puede ser Jet One de los aviones, el poder calorífico que ejerce ese combustible va a ser más bajo de lo normal. Entonces hay que tener mucho ojo, muchachos, cuando yo vaya a calibrar mis bujías de encendido. Otro detalle es el flashover. Ese flashover es el salto de corriente que hay del electrodo positivo hasta el casquillo en la parte que hace tierra. ¿Por qué hay saltos de corriente? Muchas veces porque hay mala calibración, muchas veces porque dentro del tubular de la bujía del motor hay mucha humedad, y la humedad es un mal conductor de corriente, pero a la final es un conductor, y ocurre este tipo de problemas, saltos de corriente. Mira, yo mientras he estado acá en Lima, ya tengo 1 año y 4 meses, yo puedo decir de que casi todos los días veo un problema de este tipo, y si no lo veo, lo escucho. Cada vez que pasa, estoy en un semáforo, escucho un motor 4 cilindros con una pérdida de potencia en un cilindro. Lo escucho. Ya son algunos años escuchando motores. Y ya sé que hay un problema, puede ser de flashover o de otro tipo. Simplemente calibramos bien la bujía, la limpiamos la bujía, y si el cable de bujía tiene un amplio desgaste, lo voy a reemplazar. Y eso va a evitar lo que se llama el flashover, que también puede pasar colocándole
petrolato puro o una grasa dieléctrica también, para asegurar que haya una buena continuidad y salto de corriente en la bujía. Otro detalle rápido sería el que tiene que ver con la presión atmosférica. A ver, ¿cómo se llama esa ciudad, profesora? La ciudad que está en una altitud acá fuerte. Ticlio, ¿no? Ticlio. Está creo que a unos 3.000, 2.800 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco, ¿no? Una altitud fuerte, alta, ¿verdad? Aparte de la humedad relativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y si estamos, por ejemplo, acá en la punta, que estamos a unos 3 metros sobre el nivel del mar, esto puede hacer que por naturaleza, y no tiene que ver la bujía, ni siquiera el motor, tiene que ver con que la relación estequiométrica de la mezcla, que es de 14.7 partes de aire por una de combustible, nos varía por forma natural. Algunos vehículos tienen un sensor MAP-VARO, que mide esa presión atmosférica, hace los cálculos y regula el avance, el salto de corriente y una cantidad de factores para que la chispa sea la adecuada, pero no muchas veces. Si es un carburado, pues no lo puede hacer. Entonces, a bajas altitudes, vean cómo es la densidad del aire al 100%, con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Pero a medida que yo empiezo a subir y llego a Aguacho, por ejemplo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, la densidad del aire cae al 69%, o sea, 31% menos de densidad de aire, de disponibilidad de aire. Por lo tanto, la mezcla se enriquece, gasta más combustible y no es que tengo más potencia, no, pierdo potencia. Y esto afecta notablemente al motor. Fíjense acá en esta gráfica, una gráfica de potencia del 100%, si yo estoy a 0 grados, a 0 metros, 0 metros sobre el nivel del mar, tengo el 100% de mi potencia. Ojo, con el mismo motor. Yo me voy con mi carro y subo a Guacho, y en Guacho, no sé, en Ticlio, perdón, gracias. A 3.000 metros, la potencia baja a unos 69% menos de potencia, por naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Pues varios ajustes. Sin embargo, un motor de inyección con todos los elementos electrónicos que posee no tiene problema para precisamente equilibrar esa deficiencia. Nos vamos acá a la interferencia electromagnética, los niveles EMI, lo que les estuve hablando. Hay unas normativas, entre ellas la J550, la más antigua, que dice que los cables de bujías no deben de suministrar un RFI, una contaminación por radiofrecuencia, que esté por encima de los 12 niveles EMI. Estos son los niveles EMI. Y aquí está la frecuencia. Entonces, fíjense la diferencia. Un cable o una bujía, en este caso, sin resistencia, los niveles son altísimos. Y una bujía con resistencia, los niveles son más bajos. Por lo tanto, esa contaminación electrónica de la radiofrecuencia que estábamos hablando del teléfono, la eliminamos a través de la resistencia, llamado supresor electromagnético. Es un pequeño carboncito que, por cierto, produce cierta resistencia. Continúo. ¿Cómo ocurre la chispa? Y no vamos a hablar de la parte eléctrica, sino más bien cómo logra vencer la bujía, la tensión, cómo logra vencer a este llamado entrehierro de la bujía, un electrodo positivo y un negativo. No es que el salto está fácil, no es que el salto es constante. Uno, el aire es un mal conductor, no es un buen conductor. Se requiere de una ionización, se requiere de los iones convertirse o pasarse de polaridad para que puedan convertirse en conductores de corriente. En la bujía hay 3 fenómenos mientras ocurre la chispa. Uno es el efecto llamado corona, en el que tengo acá los 35.000, 30.000 voltios disponibles desde la bobina. Ya se energizó la bobina a través del primario
y está a punto de hacer el salto de corriente para el secundario, 35.000 voltios. Y tengo 35.000 voltios acá, dispuestos a saltar, pero no saltan hasta que la corona obtenga una llamada ionización del aire que está allí adentro. ¿Cómo se mejora esa ionización? Cuando hay una mezcla aire-combustible, donde las partículas pequeñas, moléculas de aire y de combustible, se ionizan con cargas hacia positivas, atraen al resto de los electrones que salen por el positivo de la bujía y se logra el segundo efecto llamado ionización, en la cual en ese microsegundo ocurre el salto de corriente, pero en ese momento no hay detonación. Eso se llama ionización. Cuando se ha ionizado la chispa, la bujía, los electrodos, hay el salto de corriente en muy pocos segundos, muy poco tiempo, muy poco espacio. Luego, en el instante en que toca las moléculas de combustible y aire en una mezcla estequiométrica, ocurre el tercer fenómeno llamado de plasma, en el que la temperatura en el centro del electrodo central puede tener temperatura de 2900 grados centígrados. En ese instante, en ese microsegundo, la bujía en el centro, ni siquiera la bujía, en el centro del punto del aire donde ocurre la detonación, nosotros obtenemos hasta 2900 y tantos grados centígrados. Imaginémonos nosotros lo que soporta la bujía, lo que tolera la bujía, el material. Por lo tanto, una bujía de mala calidad no va a poder soportar estas condiciones, muchachos. No lo va a hacer. Por eso hay bujías cómodas, bujías económicas, que pagan mucho menos que una bujía Champion, por ejemplo, que la consigue, valga la cuña, en Repuesto Freddy acá en La Victoria, por cierto, y esa bujía no dura 2000 kilómetros, no dura 5000 kilómetros, no dura nada, porque no tiene esta capacidad térmica. Entonces hay que tener atención con eso. Ahora, en unos oscilogramas, para verlo un poquito más técnico, tenemos un primer punto que nos encontramos acá. Este es un oscilograma de un osciloscopio, de una señal de un cilindro, en lo que tenemos los electrones no tenían nada de energía en el momento en que comienza la etapa de corona, justo aquí. La corona es desde la punta, que son más o menos 0,2, 0,3 voltios o hasta 1 voltio, y en el primario, y pudiera llegar a 300 voltios allá arriba en el pico, voltaje pico que se llama, o voltaje de ruptura. Allá arriba, en ese instante o antes de la ionización, ocurre la corona, se carga la bujía, llega el salto de corriente, se ioniza inmediatamente la bujía, hay el salto de corriente y pasaría a una tercera etapa, esta que es, si nos vamos a atacar en el tiempo de quemado, esa tercera etapa es la que ya les había hablado, la etapa de plasma. Nosotros podemos con un osciloscopio visualizar cuál es la etapa en el momento en que la bujía está detonando y estudiarla en detalle. ¿Por qué, por ejemplo, yo no tengo etapa de plasma? ¿O por qué si tengo corona pero no tengo ionización? Y gráficamente estudio lo que ocurre en una bujía. Ya les tengo otra imagen que nos va a aclarar un poco este tema. Pero pasando a otro elemento importante, por ejemplo, para analizar un oscilograma en el circuito primario, por ejemplo, yo tengo acá mi línea o mi onda de pico, allá arriba, que es el voltaje de ruptura, a donde termina, cae inmediatamente casi en el mismo tiempo. Vean que el tiempo corre pero muy poco, e inmediatamente se logra la descarga en el tiempo de ionización arriba para convertirse en el plasma, que es el tiempo de quemado. En ese tiempo de quemado nosotros podemos jugar con él, podemos variar un poco la calibración, mejorarlo con los metales, podemos ajustar la mezcla combustible de acuerdo a las condiciones que necesitamos y que la bujía se comporte tal cual. Un detalle nada más:
la relación entre el voltaje de saturación, que está arriba, y el voltaje de quemado inicial, que es este, debe ser de 5 veces la relación de uno contra el otro. En otras palabras, el tiempo o la etapa de corona es 5 veces mayor que la etapa de plasma, del voltaje de plasma, es 5 veces. Si esa relación no está en mi gráfica que yo estoy estudiando, hay un problema de consumo de combustible, pérdida de potencia, mayores emisiones de hidrocarburos no quemados, etcétera, etcétera. Y en alta, los óxidos nitrosos aparecen en mayor cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estudiar en la medida de nuestra posibilidad esas señales de un circuito, por ejemplo, primario o secundario de la bobina, y establecer un detalle también adicional, que sería esa altura del voltaje de ruptura, que tiene que ser 5 veces. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, está bien, esa onda está bien, está perfecto. Un vehículo que la vemos así no está contaminando el ambiente, buena potencia, mezcla estiquiométrica, las bujías bien, todo bien. Pero si esto me varía, allí puede haber problemas. Por ejemplo, otro detalle está en que el voltaje de ruptura o de pico tiene que ser equivalente, opuesto al tiempo de quemado, que sería del punto H al punto J. Ahí está identificado como GJ, pero es HJ en este punto. A ver, dice acá, si el pico de voltaje es bajo, el tiempo de quemado será muy largo, contaminación del ambiente. En otras palabras, si el voltaje de ruptura, el pico, es cortito, el voltaje de quemado es más amplio y el tiempo de quemado es más amplio. Otro, si el voltaje es mayor, más alto, el tiempo de quemado será más corto. Si el voltaje de pico es muy alto, este va a ser más corto, por naturaleza. Entonces ese es el que me va a convenir. Por lo tanto, en otras palabras, en cristiano, si yo no tengo buen voltaje de corriente en pico, los 35.000 voltios, yo no voy a tener el tiempo de quemado que requiero. ¿Cuál es? El preciso, 1 milisegundo. Y eso lo vemos estudiando el osciloscopio. Para el día de mañana por allí van a tener algunas novedades con respecto al osciloscopio, se los garantizamos. Aquí otro detalle, muchachos, ya cerca de la etapa final de la charla. Fíjense acá, esto es una relación de varias bujías, no la mencioné en cuanto a las marcas. Esto es el tiempo de quemado. El tiempo de quemado tiene que ser lo más cerca a 1. Y vean lo que ocurrió. Una bujía tal con una bobina X, perdón, esta es una bobina usada con alta resistencia, con, vamos a decir, 25.000 voltios, y esta con 45.000. Vean lo que ocurrió. El mismo motor, con la misma bujía, pero cambiando de bobina, se fue de 1.3 milisegundos a 1.08 milisegundos. Por lo tanto, muchas veces la culpa no es de la bujía, muchas veces son el resto de los elementos, y esta gráfica lo demuestra. Mientras más voltaje disponible tenga yo en mi bobina, mayor potencia, menor contaminación y mayor eficiencia del motor voy a tener. Y bueno, pasando ya a los últimos gráficas, muchachos, muchachas, tenemos acá el rango térmico, que es la capacidad térmica de controlar la temperatura de la bujía. El secreto de la bujía está acá. A ver, viene el calor, vámonos con la bujía fría. A ver, una bujía fría. Ojo, en el mismo motor, yo monto una bujía fría, que es cortita, ¿no? Si coloco un alfiler dentro, a la profundidad, es cortita. Esa bujía cortita, ¿se recuerdan de la arandela térmica? ¿Sí? Está aquí, que es de acero, de cobre, bronce, etc. Esa arandela
vinieron los mismos 600 grados centígrados y empezaron a subir. Y rápidamente alcanzaron a la arandela y de la arandela pasaron a la culata al refrigerante. Se disipó el calor muy rápido. A la bujía no le dio tiempo de calentarse. Por eso la bujía se comportó muy fría. En el siguiente caso, en el mismo motor nos encontramos una bujía con una proyección muy alta en la que el calor empieza a subir 600 grados, siguen subiendo, no consiguen la arandela, el calor empieza a buscar a la arandela, no la consigue y al final del camino consigue aquí a la arandela térmica y en ese momento es cuando se disipa el calor, pero no le dio mucho tiempo a la bujía de enfriarse, se comportó muy caliente. Y la bujía se puede comportar pero tan caliente que esta señora en la punta de encendido se pone al rojo vivo. Y si se pone al rojo vivo, cuando venga la mezcla de combustible, detona, sin haber chispa. Y eso se llama preencendido. Si ocurre antes de la chispa, preencendido. Si ocurre después de la chispa, es una detonación. Y eso daña los motores y eso es lo que desgasta los cilindros. Porque los cilindros se desgastan así, todo el día, rayando la pared, los anillos, en ese cono. El cilindro no se desgasta circular, redondo, uniforme, no. Se desgasta en forma cónica, producto de el golpe a las paredes laterales. ¿Producto de qué? Preencendido, detonaciones, falsas detonaciones, problemas de combustible, etcétera, etcétera. Adicional a eso, yo le monto una bujía caliente, daño el motor. Saquen conclusiones. Bujía correcta para los motores correctos. Continuamos. Fíjense lo que ocurre cuando en un oscilograma yo consigo que una bujía, un cilindro no funciona. No hay potencia, hay voltaje disponible, hay voltaje de pico, pero no hay tiempo de quemado. Simplemente no hay detonación. Simplemente en ese cilindro que sería el número 1 no hay combustión. Simplemente. ¿Ya? Pasamos igual con el rango térmico, las temperaturas normales de operación, 450 a 650 grados centígrados. Muy por debajo se ensucia y muy por arriba causa preencendido. Vean las proyecciones de la bujía. A ver, la fría, la menos fría, la intermedia, caliente y supercaliente. Esa es la bujía. Depende de donde esté la rayita, allí es la arandela térmica. El secreto de la bujía. Ahora ya no es secreto. Seguimos. Igual acá. Vean lo que también puede ocurrir. Una bujía que se comporta a unos 550 grados centígrados, quema de esta manera, muy limpia, sin problemas, etc. Pero una bujía que se comporta caliente, vean lo que ocurre acá. Se consiguen allí, digamos, daños severos en el motor, partículas de metálicas allí justo a la bujía, falta de lubricación, etc. Y si trabaja muy frío, podemos ver que la bujía se llena de combustible, producto de que no alcanza la temperatura ideal. Repito, la temperatura ideal, 450, 600, 650 grados centígrados máximo. Por encima de allí podemos tener problemas irremediables con el motor. Y ahí están los rangos térmicos en cuanto a Champion. Entre más alto el número, más caliente. Por ejemplo, RC21, muy caliente. RC9, intermedia. RC4, fría. La competencia muchas veces trabaja al revés. Estos no son grados centígrados, ¿no? Son simplemente unos grados estipulados por el fabricante. Y bueno, ya acá pues cerca de culminar nos encontramos con ¿qué será el futuro de las bujías? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos depara el destino? A ustedes, muchachos. Les tengo novedades, sí, no son tantas, ¿no? Pero bueno, ¿tenemos combustible? Sí. Hay reservas para 30 años, pero no gastándolas como hasta ahora la hemos gastado. Por lo tanto, los cambios sí vienen. Para el Perú, posiblemente en los próximos 3, 4 o 5 años ya empezamos a ver, y por norma seguramente, vehículos híbridos, que es lo que posiblemente se va a venir. Vehículos con combinaciones de tecnologías de motores de combustión interna y vehículos eléctricos. Sí, Ecuador lo tiene, hace 6 años.
Estados Unidos, 12 años. Puerto Rico, 7 años. Sí, vienen para el Perú. Personas como Excel, como Carlos, como Quispe, cualquiera de ustedes, son los que van a reparar estos vehículos, muchachos. Pónganse el overol bien puesto, porque están en Senati, porque son orgullo de esta institución, sobre todo el día que se gradúen, pero más que Senati y ustedes, sus padres, que están ahorita la mayoría en su casa, esperando que ustedes lleguen, su papá y su mamá, sobre todo su mamá, que les espera con una rica comida, está esperando que ustedes sean no técnicos de Senati, sino los mejores técnicos de Senati, las mejores técnicas, porque veo chicas también acá. Y en nuestra red de Chevrolet, en nuestra red de concesionarios de Chevrolet, para la cual formo parte acá en el Perú, tenemos técnicas, tenemos 2 chicas, las 2 graduadas acá en Senati, orgullosos de esas 2 muchachas que están trabajando en nuestro concesionario. Adelante, muchachas, las felicito, porque sigan adelantando, sigan avanzando, porque van a marcar la diferencia. Como dice una persona que yo conozco, vinimos a marcar la diferencia, ustedes van a marcar la diferencia, van a ser las mejores técnicos de este país. Pero a ver, hablando ahora del tema del futuro, señores, hay mucho. Allí, por ejemplo, les presento la bujía inteligente, la bujía de la marca Veru, que es corporativa de Federal Mogul, una bujía alemana, nació en el 2014. Y esta bujía tiene la capacidad, 1, de medir presión de compresión a diferentes temperaturas y condiciones y revoluciones del motor, para que se comporte no solamente como una bujía, sino como un sensor que le envía información a la computadora y le dice en qué momento consigue la mayor compresión para que la chispa tenga la mayor tensión disponible y la contaminación sea la menor posible y la potencia sea la que requiere el cilindro. Tecnología de punta. Hay otras marcas, no tengo problema en mencionar, como la gente de Denso, que está ahorita proyectándose con una bujía de láser, en el cual le va a decir a la computadora también en qué momento el pitón está en punto muerto superior. Entonces se va a, digamos, a correlacionar CMP, CKP y bujía láser, para decir este es el momento en que requiere justamente la chispa de encendido, y así lo hace. Esa es tecnología, muchachos, tecnología de punta. Y ya quiero colocarles y presentarles esto que en el 2014 tuve la suerte de precisamente estar trabajando en Venezuela y en otras partes, otras latitudes. Estos muchachos que yo realmente no pensé que lo iba a ver. Y al menos el día que me vaya de este mundo digo, bueno, lo vi. Y ahí está. Se llama Champion Corona. La bujía que va en el mediano plazo va a revolucionar el mundo del encendido automotriz. Se llama Champion Corona. Y ya se las presento. El video está en inglés. Has developed an advanced Corona ignition system called ACES. This breakthrough technology uses a high-energy, high-frequency electrical field to produce repeatable, controlled ionization, creating multiple streams of ions to ignite the fuel mixture throughout the combustion chamber. Chris Mikesell, Director of Advanced Ignition Technology at Federal Mogul, explains how the ACES technology provides more thorough combustion and enables advanced combustion strategies, like lean burn, highly diluted mixtures, and very high exhaust gas recirculation to enable fuel efficiency improvements. Tiene una eficiencia de ahorro de combustible de más del 10%. When you hear the term ACES, 2 questions probably come to mind. First, what is it? And secondly, why is it important? Una bujía de encendido Let's start with the what is it. puede producir hasta 40 chispas por segundo en un vehículo que va a 120 kilómetros por hora, pero es una sola chispa que ocurre en un espacio de apenas 2 milímetros, un espacio muy pequeñito, muy chiquito, y que puede hacer una combustión eficiente, pero no tan eficiente
como lo que van a ver ustedes ahora. Se llama la bujía Champion Corona, una bujía sencilla, no es tan tecnológica. La tecnología está en los conversores iónicos que tiene este señor en un lado, una especie de bobina iónica. Una chispa de encendido puede tener 35.000, en cambio 35.000 voltios, pero esta señora no es electrón, no es electricidad, esos son iones que no necesitan electrodos laterales para energizarse, se energizan directamente con el oxígeno, cambian de polaridad y salen al medio ambiente dentro del cilindro y pueden llegar a distancia de 12 centímetros, unas 5 pulgadas de distancia. En una bujía normal tengo 40 chispas por segundo, en una bujía Axis o Corona tengo 125.000 iones por segundo, lo que me va a dar por lo menos unos 5, 10 o hasta 20 caballos más de potencia. Voy a tener una mayor combustión, una combustión más pura, más limpia, casi perfecta, diría él, donde la combustión va a ser menor, donde las emisiones y el uso del EGR prácticamente va a ser nulo, porque la combustión va a ser quali perfecta. Esto es tecnología, esto es Champion. Esto es lo que vamos a ver, muchachos, en los próximos años. La bujía Corona no va a ser electricidad, no va a ser el flujo de electrones negativos a través de un conductor que se va de alguna manera a lograr un efecto Corona, no, va a ser iones lo que vamos a utilizar. Vamos a tener motores de combustión interna por todas partes, muchachos. Todavía tenemos 30 años más de ver a una chispa de encendido. Ahora es cuando nos queda tiempo a nosotros. Camino por delante, antes de esos motores eléctricos. Hay chispa por muchos años más. Y ya para cerrar, allá mis amigos de la logística con el audio, en la última lámina que quiero presentarles el día de hoy, a ver si me colocan el sonido, ¿no? El sonido de la música de inicio. Si la tienes por allí, la cuelgas, amigo director, para cerrar con estas cortas palabras. Para mí ha sido un sueño estar hoy acá. Venir desde mi Venezuela bonita hace un tiempito atrás, hace año y 3 meses, y estando allá, varias veces vi a Senati, soñaba con estar acá. Y hoy día 5, lunes, para cerrar el día de hoy, se me está cumpliendo un sueño. Entregarles un poquito de lo que a mí también me dieron hace varios años atrás. Por allá, en el año 84, 85, 87, nuestros profesores nos ayudaron. Ustedes tienen profesores hoy en día que los están ayudando. A los directores, a los directivos de acá de Senati, hacen todo lo posible para que ustedes sean los profesionales del futuro. Señores, el presente es de ellos, pero el futuro es nuestro, es de Senati. Un aplauso para todos. Gracias. Bien, jóvenes.